La notificación sonó en mi teléfono justo cuando sacaba mi famoso pastel de manzana del horno, y la voz de Diego llenó mi cocina con palabras que lo cambiarían todo. Ya no soporto a esta vieja inútil. Pronto estará durmiendo su siesta final y nos gastaremos todo su dinero en París. Mi sangre se heló al darme cuenta de que me había enviado accidentalmente un mensaje de voz destinado a su esposa Clara. Sin dudarlo, tomé mi teléfono e hice una llamada. Pon en acción nuestro plan. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde estás viendo. Soy Margarita Torres, de 64 años, y hasta hace 30 segundos creía que mi hijo Diego me quería. Había pasado la mañana horneando su pastel favorito para su visita de mañana, tarareando corridos viejos mientras la harina espolvoreaba mi encimera. Ahora me quedé congelada, sosteniendo mi teléfono como si fuera una serpiente venenosa. El mensaje había sido breve, pero devastadoramente claro. La voz de Diego, cargada de irritación, quejándose con Clara de tener que visitar a la vieja de nuevo. Cómo ambos estaban cansados de fingir que les importaba. Cómo ya habían elegido el hotel parisino donde celebrarían una vez que yo me fuera. Mis manos no temblaron al reproducir el mensaje. 3 años de viudez me habían enseñado que las personas que dicen quererte más son a menudo las que planean tu fin. Pero esto era mi propio hijo. Caminé hacia la ventana de mi cocina, mirando al jardín donde mi difunto esposo Roberto había plantado bugambilias cada primavera. «Bueno, amor», susurré a su memoria. «Parece que es hora de usar ese plan del que hablamos». ¿El plan? Roberto y yo lo habíamos discutido durante sus últimos meses, cuando el cáncer ganaba y ambos lo sabíamos. «Mago», me había dicho, sosteniendo mi mano en su cama de hospital. «La gente cambia cuando hay dinero de por medio, incluso la familia. Prométeme que te protegerás». Lo había prometido, aunque nunca imaginé que necesitaría usar nuestro plan de contingencia contra mis propios hijos. Ahora marqué el número que había memorizado, pero esperaba nunca usar. Jaime Morales, abogado testamentario y viejo amigo de Roberto, contestó al segundo timbre. «Margarita, ¿todo bien?» «Jaime, ¿recuerdas esa conversación de Julio sobre las provisiones especiales que Roberto quería en su lugar?» Hubo una pausa. «¿Me estás diciendo que es hora?» «Es hora. Haré las llamadas. Todo estará en movimiento para la mañana». Después de colgar, miré alrededor de mi cocina. El pastel se enfriaba en la encimera, dorado y perfecto. Mañana, Diego llegaría esperando que su madre amorosa y crédula le sirviera el postre, y probablemente pidiera otro préstamo chiquito para ayudar con su hipoteca. En cambio, iba a descubrir que esta vieja había estado 3 pasos adelante de él todo el tiempo. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Clara esta vez. «Esperando con ansias mañana. Diego no puede esperar por tu famoso pastel». Sonreí por primera vez desde que oí ese mensaje. «Ay, mija», pensé. Ninguno de los dos tiene idea de lo que viene. Debería haber visto las señales antes, pero el duelo tiene una forma de hacer ignorar las banderas rojas. Los cambios en Diego empezaron sutiles. Llamadas perdidas, visitas canceladas y un interés repentino en mis finanzas y planes futuros. Pero mirando atrás ahora, cada interacción en los últimos 6 meses había llevado a este momento. Empezó justo después del velorio de Roberto, cuando Diego me llevó aparte en la recepción. «Mamá, sabes que Clara y yo estamos aquí para ti», había dicho, su brazo alrededor de mis hombros. «Pero esta casa es tan grande para una sola persona. ¿Has pensado en mudarte a algo más chiquito?» Lo había descartado como preocupación. Dulce Diego, preocupado por su madre envejeciendo sola en una casa colonial de 4 recámaras. ¡Qué considerado! Luego vinieron las visitas que se sentían más como inspecciones. Clara comentaba sobre los muebles antiguos, los pisos de madera original, los accesorios encantadores que podrían actualizarse bellamente. Diego asentía, haciendo preguntas casuales sobre valores de propiedad e impuestos de herencia. El mes pasado trajeron folletos, panfletos brillantes para residencias para adultos mayores, con nombres como Residencia del Atardecer y Hogares Dorados.
lugares donde podría disfrutar mi retiro sin la carga del mantenimiento del hogar. «Mira estas actividades», había entusiasmado Clara, señalando fotos de ancianos haciendo acuarelas y yoga en silla. «Harías tantos amigos». El golpe vino hace 3 semanas cuando Diego sugirió que me reuniera con su amigo asesor financiero, solo para asegurarte de que tu ahorrito esté bien manejado. «Mamá, no quieres sobrevivir a tu dinero. Sobrevivir a mi dinero, como si fuera una tonta que no podía balancear una chequera». Había manejado nuestras finanzas por 37 años de matrimonio mientras Roberto se enfocaba en su consultorio dental. Ahora entendía su urgencia. No estaban preocupados por mis finanzas. Estaban preocupados por acceder a ellas. Saqué la carpeta que guardaba en el cajón de mi escritorio, la etiquetada como documentos importantes. Dentro estaban copias de todo: mi testamento, la póliza de seguro de vida de Roberto, escrituras de propiedad, cuentas de inversión, todo lo que Diego y Clara pensaban que sabían. Lo que no sabían era que Roberto y yo habíamos planeado para esta posibilidad desde su diagnóstico. La gente se pone rara con la muerte y el dinero, me había advertido Roberto durante uno de sus tratamientos de quimio. Incluso la familia, especialmente la familia. Había insistido en que pusiéramos protecciones, fideicomisos, mecanismos legales y salvavidas que se activarían si alguien intentaba aprovecharse de mí. En ese momento, pensé que era paranoico. Ahora me daba cuenta de que había sido previsor. Mi teléfono sonó. «Sara, mi hija. Hola, mamá. ¿Cómo estás aguantando?» La voz de Sara llevaba la misma preocupación artificial que había oído de Diego, pero de alguna forma se sentía diferente. Ensayada. «Estoy bien, mija. De hecho, Diego viene mañana». «Ah», Sara sonó sorprendida. «¿No lo mencionó cuando hablamos ayer?» Interesante. Así que mis hijos habían estado discutiéndome a mis espaldas. «Sara, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú y Diego han hablado de mi situación de vivienda?» Silencio. Luego, con cuidado. «Solo estamos preocupados por ti, mamá. Estar sola en esa casa grande, manejando todo sola». Ahí estaba. El mismo guión que Diego había estado leyendo. Ya veo. Y supongo que ambos tienen sugerencias para lo que debería hacer. Bueno, la voz de Sara se hizo más pequeña. Hay algunas comunidades muy bonitas donde podrías tener ayuda cuando la necesites, pero aún mantener tu independencia. Independencia. Seguían usando esa palabra, pero lo que querían decir era lo opuesto. Después de colgar, me senté en el viejo sillón reclinable de Roberto, el que había mantenido exactamente como lo dejó. Incluso mi hija estaba en esto. Ambos mis hijos rodeándome como zopilotes, esperando su herencia. La visita de mañana iba a ser muy educativa para todos nosotros. La mañana llegó fresca y clara, perfecta para lo que había planeado. A las 9 a.m. en punto sonó mi timbre. Abrí para encontrar a Diego y Clara en mi porche, ambos con sonrisas del tipo que ves en velorios, compasivas pero ligeramente impacientes. «Mamá». Diego me envolvió en un abrazo que se sentía ensayado. «Te ves maravillosa». Clara dio un paso adelante con un ramo de flores del supermercado. «Estas son para ti, Margarita». Diego me dijo cuánto te gustan las margaritas. Había sido alérgica a las margaritas por 20 años, pero le agradecí de todos modos. Algunas batallas no valían la pena pelear aún. «Pasen, pasen. Tengo café listo». Se instalaron en mi sala, y noté cómo sus ojos vagaban, catalogando, tasando. La mirada de Clara se demoró en el vitrina de porcelana de mi abuela. Diego estudiaba las fotos familiares como si memorizara cuáles se quedaría. «Bueno, mamá», empezó Diego después de agotar el clima como tema. «Clara y yo hemos estado pensando en tu situación aquí». ¿Mi situación? Bueno, ya sabes, estar sola, manejar esta casa grande, manejar todas las responsabilidades. Serví café con manos firmes. ¿Qué responsabilidades son esas, Diego? Intercambió una mirada con Clara. El trabajo del jardín,
El mantenimiento, las compras, manejar tus medicamentos. No tomo medicamentos excepto vitaminas. Claro, pero al envejecer tengo 64, no 94. Clara se inclinó con esa cara de simpatía practicada. Claro que aún eres joven y capaz, Margarita, pero ¿no sería bonito tener ayuda? ¿Vivir en algún lugar donde no tengas que preocuparte por nada? Como donde trajeron nuevos folletos, más brillantes esta vez, con precios más altos y palabras como lujo y estilo resort. «Mira este», dijo Diego esparciendo el panfleto más brillante sobre mi mesa de café. «Residencias del Arroyo. Tiene campo de golf, 3 restaurantes y se encargan de todo. Limpieza, cocina, incluso transporte a citas». Estudié el folleto. Las cuotas mensuales empezaban en $8,000. ¡Se ve caro! «Esa es la belleza», dijo Clara, sus ojos iluminándose. «Venderías esta casa y las ganancias cubrirían años de vivir ahí sin preocupaciones». Ah, ahí estaba. ¿Vender la casa? ¿Y qué pasa con el dinero cuando muera? Otra mirada entre ellos. «Bueno», dijo Diego con cuidado, «lo que quede iría a tus beneficiarios como se describe en tu testamento». «Ya veo». «¿Y han leído mi testamento?» «No exactamente, pero sabemos lo básico. Sara y yo heredamos todo por igual, ¿verdad? Eso es lo que tú y papá siempre nos dijeron». Puse mi taza de café. De hecho, eso ha cambiado. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Cambiado? La voz de Clara se quebró ligeramente. ¿Cómo? Quiero decir, he actualizado mi testamento varias veces, de hecho, desde que tu padre murió. La mandíbula de Diego se tensó casi imperceptiblemente. «Mamá, deberías haber discutido decisiones financieras mayores con nosotros. Podríamos haberte ayudado a entender las implicaciones». «Ay, entiendo las implicaciones perfectamente». Me paré y caminé a mi escritorio sacando un sobre manila grueso. De hecho, tengo copias aquí si quieren revisarlas. Clara agarraba su bolso tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. «Margarita, seguramente no necesitas hacer cambios drásticos. Tu testamento original era perfectamente razonable». «¿Drástico?». Levanté una ceja. «Elección de palabra interesante». Diego se paró de golpe. «Mamá, creo que todos deberíamos dar un paso atrás. Claramente estás molesta por algo, y hacer cambios legales permanentes cuando estás emocional no es sabio». «¿Emocional?». Casi me reí. «Diego, no me he sentido tan clara en años». Mi teléfono eligió ese momento para sonar. «Jaime Morales, justo a tiempo». «Discúlpenme», dije, contestando. «Margarita Torres al habla». «Señora Torres, soy Jaime Morales. Llamo para confirmar que todos los documentos que discutimos han sido archivados y ejecutados desde esta mañana. Todo es ahora legalmente vinculante y en efecto». Aseguré que mi voz se oyera claramente en la habitación. «Gracias, Jaime. Estoy tan contenta de que pudiéramos implementar el plan de protección de mi difunto esposo». Después de colgar, el silencio se prolongó como un alambre tenso. ¿Plan de protección? La voz de Diego estaba controlada con cuidado. ¿Qué tipo de plan de protección? Sonreí, acomodándome de nuevo en mi silla. El tipo que se activa cuando alguien intenta aprovecharse de una viuda vulnerable. Y fue cuando reproduje su mensaje de voz. El color se drenó de la cara de Diego mientras su propia voz llenaba la sala. «Ya no soporto a esta vieja inútil. Pronto estará durmiendo su siesta final y nos gastaremos todo su dinero en París». El jadeo de Clara fue audible. Miraba a su esposo como si nunca lo hubiera visto, aunque sospechaba que había sido parte de la conversación. Cuando el mensé terminó, el silencio se prolongó tanto que podía oír mi reloj de pared tic-tac en el pasillo. «Mamá, ¿puedo explicar?», empezó Diego. «¿Puedes?». Mantuve mi voz agradable, conversacional.
porque estoy muy interesada en oír cómo explicas discutir mi muerte como un inconveniente que está tardando demasiado. No fue lo que quise decir. Estaba frustrado hablando con Clara sobre preocuparnos por ti viviendo sola. Salió mal. Clara encontró su voz. Fue sacado completamente de contexto, Margarita. Diego ha estado tan estresado por tu bienestar. ¿Mi bienestar? Repetí las palabras despacio. Dime, ¿cuándo exactamente reservaron el viaje a París? La pregunta colgaba en el aire como humo. Los ojos de Diego se desviaron a Clara, quien de repente se fascinó con su manicure. No hemos reservado nada, dijo Diego finalmente. Saqué mi teléfono y les mostré una captura de pantalla. Esto es de Instagram de Clara, posteado hace 3 días. No puedo esperar por nuestra escapada romántica a París. Finalmente reservamos el hotel que hemos soñado. La cara de Clara pasó por varios cambios de color interesantes. Eso es para nuestro aniversario el próximo año. Su aniversario es en marzo. Este post habla de un viaje en septiembre el próximo mes. De hecho, Diego se sentó pesadamente. Bien, sí, reservamos un viaje, pero no es lo que piensas. Lo que pienso, interrumpí, es que han estado planeando celebrar mi muerte con unas vacaciones. Lo que pienso es que me han estado empujando hacia residencias caras para drenar mis activos más rápido. Lo que pienso es que crié a un hijo que ve a su madre como un obstáculo para su herencia. Eso no es justo. La voz de Diego subió. ¿Sabes lo que es ver a tu madre vivir sola? ¿Saber que algo podría pasarle? ¿Sabes el estrés bajo el que hemos estado? ¿El estrés bajo el que han estado? Me paré, sintiendo la ira correr por mis venas como electricidad. El estrés de preguntarse cuándo moriré para que puedan gastar mi dinero. Clara empezó a llorar, lágrimas reales o de actuación. Con ella era difícil decir: Margarita, por favor, te queremos. Estamos preocupados por ti. Tal vez lo hemos manejado mal, pero nuestros corazones están en el lugar correcto. Sus corazones están en mi cuenta bancaria. Diego se paró también, su cara sonrojada. Bien. ¿Quieres honestidad? Sí. Estamos preocupados por tus finanzas. Sí. Hemos hecho planes basados en lo que pensábamos que sería nuestra herencia. Sí. Pensamos que eres demasiado terca para admitir que necesitas ayuda, pero eso no significa que no te queramos, ¿no? Mamá, sé razonable. Somos familia. La familia se cuida. Papá habría querido que te cuidáramos. Tu padre quería que me cuidaran. Por eso se aseguró de que estuviera protegida de ustedes. La cara de Diego se torció. ¿Protegida de nosotros? Somos tus hijos, y aún así aquí estás, planeando mi fin en mensajes de voz que pensaste que nunca oiría. Clara se secó los ojos con un pañuelo. ¿Qué significa exactamente este plan de protección? Sonreí, sacando los documentos legales de su sobre. Significa que desde esta mañana todo ha cambiado. Mi testamento, mis fideicomisos, mis beneficiarios, todo actualizado basado en un plan de contingencia que tu padre y yo establecimos antes de que muriera. ¿Plan de contingencia para qué?, exigió Diego. Para esta situación exacta, para la posibilidad de que el duelo y la codicia hicieran que mis hijos olvidaran que soy una persona, no solo un pago. Esparcí los documentos sobre la mesa de café. ¿Quieren leer los nuevos términos o los resumo? Diego agarró los papeles, escaneando frenéticamente. Esto no puede ser legal, susurró. ¡Ay! Es perfectamente legal. Tu padre se aseguró de eso. Clara leía sobre su hombro ahora, sus lágrimas olvidadas. ¿Qué dice? La voz de Diego era hueca cuando respondió. Dice que no recibimos nada. Nada. La voz de Clara se quebró. Nada, confirmé alegremente. Cada activo, cada cuenta, cada peso.
Todo va a caridad si cualquiera de mis hijos intenta manipularme, coaccionarme o aprovecharse de mí de cualquier forma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Diego me miró, sus ojos ardiendo. No puedes hacer esto. Tenemos derechos. ¿Qué derechos son esos? Exactamente. Somos tu familia. Merecen exactamente lo que se han ganado, dije calmada. Y basado en la conversación de hoy, eso parece ser nada. Clara se paró de golpe. Esto es una locura. Nos vamos. Buena idea. Estuve de acuerdo. Y Clara, tal vez quieras cancelar ese viaje a París. Después de que se fueron, me senté en mi casa quieta por primera vez en horas, dejando que el silencio me lavara como un baño limpiador. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón no latía rápido. Por primera vez desde la muerte de Roberto me sentía completamente en control. Mi teléfono sonó en 20 minutos. Sara. ¡Mamá! Diego acaba de llamarme. Diego está furioso. Dice que los has cortado a él y Clara del testamento por completo. Diego dice muchas cosas, ¿no? ¿También te contó del mensaje de voz que me envió accidentalmente? Silencio. Luego, con cuidado. ¿Qué mensaje de voz? Lo reproduje para ella también. Cuando terminó, Sara estuvo quieta por un largo momento. Mamá, no tenía idea de que Diego sentía eso por ti. ¿No? Porque mencionó que ustedes dos habían discutido mi situación de vivienda bastante a fondo. Otra pausa. Hemos hablado de nuestras preocupaciones, sí, pero nunca te referiría así. ¿Qué forma, Sara? ¿Como si fueras una carga? ¿Como si estuviéramos esperando que murieras? Me recargué en mi silla. ¿No lo están, mamá? Sara sonó genuinamente sorprendida. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? Porque por los últimos 6 meses, ambos mis hijos me han empujado hacia residencias para adultos mayores caras, preguntando por mis finanzas y haciendo planes que asumen que no estaré por mucho tiempo. ¿Qué se supone que piense? Estamos preocupados por ti. Vives sola en una casa que es demasiado grande para ti. Nunca sales. ¿No sales con nadie? Soy viuda, Sara. Perdí al amor de mi vida. Perdóname si no estoy lista para inscribirme en clases de baile folclórico y reuniones de solteros. La voz de Sara se suavizó. Lo sé, mamá. Sé cuánto amabas a papá. Pero él no querría que dejaras de vivir. No he dejado de vivir. Simplemente empecé a vivir en mis propios términos en lugar de las expectativas de todos. Pero el testamento se mantiene. Ambos me han mostrado exactamente cuánto puedo confiar en ustedes con mi futuro. La respuesta es nada en absoluto. Mamá, por favor, entiendo por qué estás molesta con Diego. Ese mensaje fue horrible, pero nunca he dicho nada como eso sobre ti. Nunca he deseado que murieras para heredar tu dinero. Tenía razón. Sara nunca había sido tan cruda como Diego. Simplemente había sido su cómplice. Sara, cuando Diego sugirió que me mudara a una residencia, ¿qué le dijiste? Una larga pausa. Dije que pensaba que podría ser buena idea para tu seguridad y vida social. Y cuando habló de manejar mis finanzas, dije que tal vez deberíamos animarte a ser más conservadora con tus inversiones. ¿Conservadora significando qué? Significando más accesible, más fácil de manejar cuando estés demasiado vieja para manejarlas tú misma. Mamá, estás poniendo palabras en mi boca. ¿Lo estoy? ¿O finalmente estoy oyendo las palabras que han estado bailando por meses? Sara empezó a llorar entonces. Te quiero, mamá. De verdad. Pero también tengo hijos en qué pensar. Colegiaturas, pagos de hipoteca. Pensé que tener una mejor comprensión de nuestra herencia futura nos ayudaría a planear mejor. Ahí estaba, la verdad envuelta en papel bonito. Pero aún la verdad, su herencia futura, repetí. No mi vida presente, sino su ganancia futura. Eso no es justo. ¿Justo? Casi me reí. Sara,
Justo habría sido que mis hijos me visitaran porque me extrañaban, no porque quisieran evaluar mis activos. Justo habría sido llamadas preguntando cómo me siento, no cómo manejo mi dinero. ¿Nos importa cómo te sientes? No, les importa cuánto tiempo piensan que me queda. El silencio se prolongó entre nosotras como un abismo. Finalmente, Sara habló de nuevo, su voz pequeña. ¿Qué pasa ahora? Ahora aprenden a quererme por quien soy, no por lo que valgo. O aprenden a vivir sin ninguna de las dos. El testamento es final. Los documentos de fideicomiso están archivados. El plan de protección está en efecto. Si cualquiera de ustedes hace más intentos por manipular mi situación de vivienda, mis finanzas o mis decisiones, cada peso va a caridad. Mamá, no puedes decirlo en serio. Nunca he dicho nada más en serio en mi vida. Después de colgar, caminé a mi cocina y miré el pastel de Diego, aún en la encimera donde lo había dejado esa mañana. Había sido su favorito desde que tenía 7 años. Lo había hecho con amor, anticipando su sonrisa al probarlo. Ahora se sentía como un monumento a mi propia tontería. Tomé el pastel y caminé afuera a mi jardín. El compost estaba cerca de la reja trasera junto hasta las bugambilias de Roberto. Mientras tiraba el pastel perfecto al desecho orgánico, sentí algo moverse dentro de mí. La vieja Margarita habría salvado el pastel, lo habría envuelto con cuidado y guardado para la próxima visita. Esperando que las cosas mejoraran, habría hecho excusas por el comportamiento de sus hijos y culpado a sí misma por malentender sus intenciones. La nueva Margarita estaba harta de hacer excusas por gente que la veía como una herencia andante. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señora Torres, soy la asistente de Jaime Morales. El señor Morales quería confirmar que todos los documentos fueron archivados correctamente con el juzgado hoy. Las nuevas provisiones son legalmente vinculantes desde las 4 p.m. esta tarde. Respondí por mensaje. Tiempo perfecto. Gracias. Mientras caminaba de regreso a la casa, noté a mi vecina Elena trabajando en su jardín. Me saludó y gritó: ¿Todo bien por allá, Margarita? Vi a Diego y Clara irse a toda prisa. Todo está maravilloso, Elena, respondí. De hecho, creo que las cosas finalmente están exactamente como deberían estar. Pasaron 3 días sin una palabra de ninguno de mis hijos. Al cuarto día mi timbre sonó a las 7 a.m. Diego estaba en mi porche, luciendo como si no hubiera dormido en una semana. Mamá, necesitamos hablar. Estaba en mi bata, taza de café en mano, completamente desprevenida para drama tan temprano. Son las 7 de la mañana, Diego. He estado despierto toda la noche pensando en lo que dijiste. Sobre el testamento, sobre el plan de protección, sobre todo. Lucía genuinamente angustiado, lo cual era o muy buena actuación o remordimiento real. Con Diego era difícil distinguir. ¿Quieres pasar? Me siguió a la cocina donde le serví café sin que lo pidiera. Viejos hábitos. Mamá, quiero disculparme. De verdad disculparme. No solo tratar de volver a tus buenas gracias. Me senté frente a él en mi mesa de cocina, la misma donde le había dado desayuno cada mañana por 18 años. Te escucho. Ese mensaje de voz, oír cómo dije esas cosas sobre ti. Me dio náuseas. No porque lo oíste, sino porque lo dije en primer lugar. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café como tratando de calentar algo congelado dentro de él. Clara y yo hemos estado luchando financieramente por meses. Mi comisión en la inmobiliaria está 60% abajo del año pasado. Tenemos la hipoteca, pagos de auto, deuda de tarjetas de crédito y sí, empezamos a pensar en tu herencia como una solución a nuestros problemas. Al menos estaba siendo honesto. Nos convencimos de que estábamos preocupados por ti, pero realmente estábamos preocupados por nosotros.
¿Por cuánto tiempo podíamos mantener apariencias antes de que todo se cayera? Diego, no. Déjame terminar. Cuando te llamé vieja inútil, cuando hablé de que murieras como un libro de biblioteca atrasado, eso no fue frustración hablando. Fue desesperación y codicia. Y me avergüenzo de mí mismo. Me miró con ojos que me recordaban al niño que solía confesar romper mis jarrones. Sé que no puedo deshacer lo que dije. Sé que no puedo retirar los meses de tratarte como un problema a resolver en lugar de una persona a querer. Pero quiero intentar arreglar esto. ¿Cómo? No sé. Esperaba que me dijeras. Estudié la cara de mi hijo buscando signos de manipulación, remordimiento practicado, estrategia calculada. Todo lo que vi fue agotamiento y lo que parecía remordimiento genuino. Diego, ¿recuerdas cuando tenías 12 y robaste 20 years de mi bolso para comprar cómics? Asintió, luciendo confundido por el cambio de tema. ¿Recuerdas cuál fue tu castigo? Me hiciste devolver los cómics y hacer quehaceres extra para ganar de vuelta los 20 Tate. ¿Y qué te dije sobre la confianza? Su voz fue baja, que es fácil romperla y difícil reconstruirla. Exacto. No solo me robaste dinero, Diego. Me robaste mi paz mental. Me hiciste cuestionar si podía confiar en mis propios hijos para quererme sin motivos ocultos. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque la forma en que tú y Clara miran esta casa, mis muebles, mis joyas, no es con apreciación o recuerdos. Es con ojos de tasador, como si ya estuvieran dividiendo el botín. Diego se encogió. Tienes razón. Y Sara puede que no haya dicho las palabras que tú dijiste, pero ha estado igual de ansiosa por discutir mis finanzas y mis arreglos futuros de vivienda. Mamá, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Me recargué en mi silla, considerando. No estoy segura de que puedas, Diego. La confianza no es como un jarrón roto que puedes pegar de nuevo. Una vez que se rompe, siempre hay grietas. Entonces, ¿eso es todo? Estoy fuera de tu vida para siempre por un momento horrible. ¿Un momento horrible? Levanté una ceja. Diego, ese mensaje de voz fue solo confirmación de lo que había sentido por meses. La presión sutil para mudarme hacia algo más chiquito, las preguntas sobre mis estrategias de inversión, las miradas preocupadas cuando mencionaba reparaciones en casa o planes de viaje. Estábamos preocupados. Estaban calculando. Hay una diferencia. Diego puso su cabeza en sus manos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pierdo a mi madre porque fui estúpido y codicioso. No me pierdes porque fueras codicioso, Diego. Pierdes mi herencia porque me mostraste que no puedo confiártela. Me miró sharply. Hay una diferencia. ¿Podría todavía verla? Si puedes probarme que valoras nuestra relación más que mi cuenta bancaria, ¿cómo lo hago? Me paré y rellené mi taza de café, dando tiempo para pensar. Empiezas aceptando que el testamento no cambia de nuevo, que el dinero se va, la herencia está fuera de la mesa, y tu madre no es un plan de retiro. Está bien. Empiezas llamándome porque me extrañas, no porque necesites algo. Empiezas visitándome porque disfrutas mi compañía, no porque quieras evaluar mi competencia. Puedo hacer eso. Y empiezas tratándome como una persona con mis propios deseos y necesidades, no como un problema que necesita manejo. Diego estuvo quieto por un largo momento. Luego dijo, «Mamá, ¿qué quieres tú?» No lo que pensamos que deberías querer, sino lo que realmente quieres. Era una pregunta tan simple, pero nadie me había preguntado en 3 años. «Quiero viajar», dije sin pensar. «Quiero ver Irlanda y Escocia, lugares que tu padre y yo siempre planeamos visitar. Quiero tomar una clase de cocina y aprender a hacer pasta italiana real. Quiero leer libros sin sentir culpa por gastar dinero en mí misma». Diego sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en meses. «Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque cada vez que menciono viajes o clases o gastar dinero en experiencias, tú y Sara empiezan a hablar de ingresos fijos y la importancia de preservar capital.
Fuimos idiotas. Sí, lo fueron. Nos sentamos en silencio, cómodo, por unos minutos. Luego Diego preguntó: ¿hay alguna posibilidad en absoluto de que cambies de idea sobre el testamento? Miré a mi hijo. Realmente lo miré, y vi algo que no había visto en meses. Vi al niño que solía traerme ramos de dientes de león, que me llamó cuando consiguió su primer trabajo, que lloró en el velorio de su padre, no solo por su pérdida, sino por la mía. Pregúntame de nuevo en un año, dije finalmente. Después de que me hayas mostrado que puedes quererme sin esperar nada a cambio. Por primera vez desde ese horrible mensaje de voz, Diego sonrió como si lo dijera en serio. Puedo hacer eso. Veremos, dije, pero por primera vez sentí algo que podría haber pasado. 2 semanas después de la confesión lacrimosa de Diego en mi cocina, Sara apareció sin avisar con un guisado y lo que probablemente pensaba que era una estrategia brillante. La observé por la ventana mientras practicaba su aproximación en la entrada, ajustando su expresión de hija preocupada, cuidadora, amorosa. «Hola, mamá», triné cuando abrí la puerta. «Traje tu guisado favorito de mole con pollo». No había sido mi favorito desde 1987, pero la dejé pasar de todos modos. A veces tienes que dejar que la gente se cuelgue con su propia soga. «Qué considerada, Sara. ¿Cuál es la ocasión?» Se afanó en mi cocina como si fuera suya, calentando el guisado y poniendo mi mesa con mis propios platos. ¿No puede una hija solo querer pasar tiempo con su madre? Puede, pero en mi experiencia, hijas que aparecen con guisados usualmente quieren algo. La sonrisa de Sara vaciló. «Mamá, te has vuelto tan cínica últimamente». Prefiero el término realista. Nos sentamos a comer su guisado mediocre y esperé la razón real de su visita. Vino durante el postre. «He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada», dijo, cortando el pastel comprado en la tienda que había traído sobre el Mensier de Diego y el testamento y todo. «¿Lo has hecho?» Y me di cuenta de algo. Diego se le equivocó al decir esas cosas horribles. Pero tal vez todos hemos abordado esto mal. Tomé mi café y esperé su pitch. En lugar de hablar de tus necesidades de cuidado futuras, tal vez deberíamos hablar de tu felicidad presente. ¿Qué te haría sentir más realizada ahora? Interesante. Un enfoque diferente, pero aún un enfoque. ¿Qué piensas que me haría feliz, Sara? Bueno, mencionaste querer viajar, tomar clases. Tal vez en lugar de preocuparte por conservar dinero, deberías gastarlo en experiencias. Eso es un cambio de opinión notable de alguien que estaba preocupada por mi estrategia de inversión conservadora el mes pasado. Las mejillas de Sara se sonrojaron. Me equivoqué en eso. Dejé que el miedo por el futuro me impidiera ver tus necesidades presentes. ¿Miedo de qué exactamente? ¿Miedo de que sobrevivieras a tu dinero y tuviéramos que apoyarte financieramente? Finalmente, algo de honestidad. Y ahora, pienso que ese es nuestro problema para preocuparnos, no el tuyo. Deberías vivir la vida que quieres mientras puedas. Me recargué en mi silla, estudiando la cara de mi hija. Era buena, mejor que Diego en manipulación. De hecho, este enfoque era más sofisticado, más emocionalmente inteligente. Sara, ¿sabes qué solía decir tu padre sobre ti? Negó con la cabeza. Decía que eras el tipo de inteligente más peligroso. Lo suficientemente inteligente para decirle a la gente lo que querían oír tan convincentemente que olvidaran mirar tus motivos reales. Mamá, era un cumplido. Tu padre admiraba el pensamiento estratégico. No estoy siendo estratégica. Estoy siendo honesta. ¿Lo estás? Porque este apoyo nuevo para que gaste mi dinero tiene algo que ver con el hecho de que si lo gasto todo, ¿no queda nada para que ninguno de ustedes herede?
El tenedor de Sara se detuvo a medio camino a su boca. «Piensa», continué, «si puedes convencerme de despilfarrar mis ahorros en viajes y experiencias, entonces, cuando muera...» El testamento se vuelve irrelevante. Eso no es... No pensé... ¿No pensaste que lo descubriría? Sara dejó su tenedor y me miró con algo acercándose al respeto. «Mamá, eres más aterradora de lo que te di crédito. Soy más inteligente de lo que cualquiera de ustedes me dio crédito. Entonces, ¿qué pasa ahora?» Sonreí. «Ahora aprendes la misma lección que Diego está aprendiendo. Que no soy un problema a resolver o un recurso a manejar. Soy tu madre. Y merezco mejor que manipulación disfrazada de preocupación». Sara estuvo quieta por un largo momento. Luego preguntó, «¿Hay alguna forma de regresar de esto para cualquiera de nosotros?» «Podría haberla, pero empieza con que aceptes que no tienes reclamos sobre mi dinero, mis decisiones o mi futuro. Ninguno en absoluto. Y si lo haces, entonces tal vez podamos reconstruir una relación basada en algo más que expectativas de herencia». Después de que Sara se fue, llamé a Jaime Morales. «¿Cómo estás aguantando, Margarita?» «Mejor de lo que esperaba. Pero necesito preguntarte algo. ¿Ese plan de protección que Roberto armó, había más en él que solo cambiar el testamento?» Jaime estuvo quieto por un momento. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ¿Roberto anticipó que mis hijos podrían intentar múltiples estrategias para manipularme?» «Margarita, tal vez deberías venir a mi oficina. Hay cosas que necesitamos discutir en persona». Algo en su tono hizo que mi estómago se apretara. «¿Qué tipo de cosas?» «Del tipo que requieren privacidad y documentación». «¿Puedes venir mañana por la mañana?» Después de colgar, me senté en mi sala preguntándome qué otras sorpresas tenía Roberto. Mi esposo siempre había estado 3 pasos adelante de todos. Era lo que lo hacía un dentista exitoso y un inversionista astuto. Pero, ¿qué más había anticipado sobre el comportamiento de nuestros hijos? La oficina de Jaime Morales ocupaba el 2º piso de un edificio colonial restaurado en el centro. Había estado ahí docenas de veces a lo largo de los años, pero subir esas escaleras la mañana siguiente se sintió diferente, más ominoso. «Margarita, gracias por venir». Jaime me abrazó como si fuéramos familia, lo cual en muchas formas éramos después de 30 años de amistad. Me llevó a su oficina privada y cerró la puerta. En su escritorio había un archivo grueso etiquetado Fideicomiso Familia Torres, provisiones confidenciales. Antes de empezar», dijo, acomodándose detrás de su escritorio, «necesito que sepas que todo lo que estoy a punto de mostrarte fue idea de Roberto. Me hizo prometer no revelar estos detalles a menos que se activaran disparadores específicos». «¿Qué tipo de disparadores?» «Evidencia de que cualquiera de tus hijos estaba intentando manipularte o defraudarte». Mi boca se secó. ¿Defraudar? Jaime abrió el archivo. Roberto contrató a un investigador privado 6 meses antes de morir. Quería entender la verdadera situación financiera y motivaciones de tu familia. ¿El qué, Margarita? Roberto quería a tus hijos, pero no era ciego a sus defectos de carácter. Estaba particularmente preocupado por los hábitos de gasto de Diego y el sentido de entitlement de Sara. Jaime esparció varias fotografías sobre su escritorio, estados de tarjetas de crédito, registros bancarios, documentos de hipoteca. Diego y Clara no solo están luchando financieramente, se están ahogando. Han refinanciado su casa 2 veces, maxeado 6 tarjetas de crédito y tomado préstamos contra el fondo de retiro de Diego. Deben más de $200,000 en deuda de consumo. Miré los números, mi cabeza girando. ¿Cómo lo escondieron? Cuidadosamente,
pero el investigador de Roberto fue minucioso. Me mostró más documentos. Sara y Tomás no están mucho mejor. Cargan $150,000 en deuda, mayormente por tratar de mantener un estilo de vida que no pueden pagar. Escuelas privadas para los niños, autos caros, esa remodelación de cocina el año pasado, todo financiado. Entonces, su preocupación por mis finanzas era realmente preocupación por las suyas. Necesitan tu herencia. Margarita desesperadamente. Sin ella, ambas familias enfrentan bancarrota. Jaime sacó otra carpeta. Pero eso no es lo peor. Mi estómago se apretó más. Hay peor. Hace 3 meses, Diego sacó una póliza de seguro de vida sobre ti. Una grande. La habitación pareció inclinarse. ¿El qué? 2 millones con él como beneficiario. Se listó a sí mismo como teniendo interés asegurable por ser tu cuidador y responsable financieramente de tu bienestar. No podía hablar, no podía respirar. Margarita, ¿estás bien? Una póliza de seguro de vida. Susurré sobre mí. Se pone peor. La póliza tiene una cláusula que paga doble por muerte accidental. El mensaje de voz de repente tenía sentido terrible. No solo deseando que muriera, sino potencialmente teniendo razones para ayudar con eso. Jaime, ¿me estás diciendo que mi hijo podría realmente...? ¿Estoy diciéndote que Roberto anticipó esta posibilidad y puso protecciones en su lugar? Sacó un documento más. Esta es una carta que Roberto escribió para ser abierta solo si surgiera evidencia de fraude o daño potencial con manos temblorosas. Tomé el sobre marcado para Margarita si lo peor pasa. Dentro había una hoja simple en la letra cuidadosa de Roberto. Mi queridísima Mago, si estás leyendo esto significa que nuestros hijos han mostrado sus verdaderos colores. Lo siento por tener razón en sospechar, y lo siento más porque hayas descubierto su traición, pero quiero que sepas que no estás indefensa. El investigador que contraté continúa monitoreando la situación. Si Diego o Sara ha intentado dañarte financieramente o físicamente, evidencia será proporcionada a las autoridades. Eres más fuerte de lo que sabes, más inteligente de lo que ellos se dan cuenta y más rica de lo que sospechan. La información de cuenta al fondo de esta página te mostrará exactamente cuán rica. Toma control, mi amor. Muéstrales que no eres víctima de nadie. Con amor siempre. Roberto PD. Checa la cuenta 4C7221 en Banco Nacional. La contraseña es Jardín de Rosas 224. Levanté la vista a Jaime con lágrimas en los ojos. Roberto sabía todo el tiempo. Sabía lo suficiente para protegerte. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con esta información? Pensé en la confesión lacrimosa de Diego en mi cocina, sus promesas de hacerlo mejor. Pensé en el guisado de Sara y su nuevo aliento para que gastara mi dinero. Todo. Cada conversación, cada visita, cada llamada preocupada había estado contaminada por su desesperación y codicia. Quiero ver la cuenta que Roberto mencionó. Jaime giró su pantalla de computadora hacia mí y entró al sitio web del banco. Cuando apareció el saldo de la cuenta, jadeé. 2 millones. 3 veces lo que mis hijos pensaban que valía. Roberto movió dinero a lo largo de nuestro matrimonio, explicó Jaime. Cantidades pequeñas, invertidas con cuidado, completamente legal. Creó una red de seguridad que pudieras acceder si alguna vez necesitaras desaparecer o empezar de nuevo. Desaparecer. Margarita, tu hijo tiene una razón de 4 millones para verte muerta. ¿Tu hija sabe de la póliza? El investigador confirmó que estuvo presente cuando Diego la solicitó. La habitación giraba de nuevo. Ambos están en esto. Parece que sí. Me recargué en mi silla, mi mente acelerada. Jaime, necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa. Necesito que arregles una reunión familiar, todos nosotros, aquí en tu oficina mañana si es posible.
¿Estás segura de que es sabio? Sonreí, sintiendo algo frío y duro cristalizarse en mi pecho. Ay, estoy muy segura. Es hora de que mis hijos aprendan que su madre está llena de sorpresas. La reunión familiar fue programada para las 2 p.m. al día siguiente. Pasé la mañana preparándome, no solo mentalmente, sino prácticamente. Llamé a mi vecina Elena y le pedí que vigilara mi casa. Transferí dinero de mi cuenta secreta a mi cuenta corriente. Hice arreglos que mis hijos no sabían. Lo más importante, llamé al investigador privado que Jaime había mencionado. Señora Torres, soy Daniel Ríos. Trabajé para su difunto esposo. Señor Ríos, entiendo que ha estado monitoreando las actividades de mis hijos, entre otras cosas. Sí, señora. Su esposo fue muy minucioso en sus instrucciones. Necesito saber todo. No solo la información financiera, sino todo lo que han hecho en los últimos 6 meses. Lo que me contó en la siguiente hora hizo que mi sangre se helara. Diego no solo había sacado una póliza de seguro de vida, había estado investigando mis condiciones de salud, mis medicamentos, e incluso llamó al consultorio de mi doctor, fingiendo preocupación por mi competencia mental. Sara había estado envenenando sutilmente a amigos de la familia en mi contra, sugiriendo que me estaba volviendo confundida y paranoica, preparando el terreno para preguntas sobre mi capacidad de decisión. Juntos habían consultado con un abogado sobre declararme incompetente. Señora Torres, dijo Daniel con cuidado, necesito preguntarle algo. ¿Planea confrontarlos directamente? Sí, le aconsejo fuertemente en contra. Si están lo suficientemente desesperados para considerar, pausó, si están lo suficientemente desesperados para tomar medidas extremas, confrontarlos podría acelerar su timeline. Señor Ríos, mis hijos pueden ser codiciosos y manipuladores, pero no son asesinos. Señora, con respeto, gente con pólizas de seguro de vida de 2 millones y deudas de 6 cifras ha matado por menos. Sus palabras colgaban en el aire como humo de un panteón. ¿Me está sugiriendo que solo me esconda y espere que no logren declararme incompetente o peor? Le estoy sugiriendo que deje que los profesionales manejen esto. Tenemos suficiente evidencia para traer cargos criminales solo por el fraude de seguro. Pensé en las lágrimas de Diego en mi cocina, el guisado de Sara y sonrisas preocupadas. ¿Algo de eso había sido real? Señor Ríos, aprecio su preocupación, pero he manejado mis propios problemas por 64 años. No empiezo aquí a esconderme ahora. A las 2 p.m. en punto, entré a la sala de conferencias de Jaime Morales, donde Diego, Clara, Sara y Tomás ya estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. Lucían incómodos, probablemente preguntándose por qué los habían convocado a la oficina de un abogado. Gracias a todos por venir, dije, tomando mi asiento en la cabecera de la mesa. Pensé que era hora de que tuviéramos una discusión familiar honesta. Jaime se sentó a mi lado con 3 archivos gruesos frente a él. «Mamá», empezó Sara, «¿de qué se trata esto?» Se trata de verdad, Sara. Algo que no hemos tenido mucho en nuestra familia últimamente. Diego se movió nervioso. Si esto es sobre el testamento de nuevo. ¡Ay! Es sobre mucho más que el testamento. Asentí a Jaime, quien abrió el primer archivo. Diego, ¿quieres explicar a todos por qué sacaste una póliza de seguro de vida de 2 millones sobre mí? El silencio fue ensordecedor. La cara de Clara se puso blanca. La boca de Sara se abrió. ¿Qué? No sé de qué estás hablando. Jaime deslizó los documentos de seguro sobre la mesa. Número de póliza 7T7T493882. Fechada hace 3 meses. Beneficiario: Diego Miguel Torres. Diego miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Mamá, ¿puedo explicar? Por favor, hazlo. Explica por qué mi hijo necesita 2 millones si muero accidentalmente. No es así. Solo estamos preocupados por gastos de funeral, impuestos de herencia
¿Impuestos de herencia sobre qué herencia? Diego, según tú, estoy gastando todo mi dinero en viajes frívolos. Sara encontró su voz. Diego, por favor dime que no hiciste esto de verdad. Sara, ¿tú sabes de la póliza? Dije calmada. El señor Ríos tiene fotos tuyas en la oficina de seguros con Diego cuando las solicitó. La cara de Sara se arrugó. Mamá, ¿no se suponía que fuera así? ¿Cómo se suponía que fuera? Estábamos desesperados. Debemos tanto dinero y pensamos si algo te pasara naturalmente. ¿Naturalmente? Repetí. Pero la póliza paga doble por accidentes. La habitación estaba tan quieta. ¿Quieren saber qué es realmente interesante? Continué. La póliza requiere que los beneficiarios sean responsables del cuidado de la persona asegurada, lo cual explica por qué han estado tan ansiosos por declararme incompetente. Tomás, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Margarita, seguramente no piensas que te lastimaríamos de verdad. Miré alrededor de la mesa a estas personas que había criado, amado, apoyado y confiado. Tomás, hace una semana, habría dicho no. ¿Habría hoy? Honestamente no sé. La voz de Clara era pequeña. Esto es una locura. Somos familia. ¿Lo somos? Pregunté. Porque la familia no planea la muerte de los otros por dinero de seguro. Los hombros de Diego se hundieron en derrota. Mamá, nunca te lastimaríamos. Nunca. La póliza era solo seguro en caso de que algo pasara naturalmente. ¿Seguro para quién? Diego, ¿tú o yo? Los dejé sentar con esa pregunta por un momento antes de continuar. Pero esto es lo que realmente necesitan saber. Todo lo que piensan que entienden sobre esta situación está equivocado. Jaime abrió el segundo archivo. Su madre no es la viuda vulnerable que pensaban que era. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sara. Quiero decir que su padre dejó a su madre significativamente más rica de lo que cualquiera de ustedes se dio cuenta. La herencia por la que han estado peleando es una fracción de lo que realmente tiene. Observé sus caras mientras Jaime explicaba las cuentas ocultas, las inversiones cuidadosas, la red de seguridad que Roberto había creado. 3.2 millones, dijo Jaime finalmente. Además de la casa, las inversiones que conocen y varios otros activos, la cara de Diego pasó por varios cambios de color. Has tenido más de 3 millones todo este tiempo. Su padre se aseguró de que nunca fuera dependiente de nadie, incluyendo mis hijos. ¿Pero por qué esconderlo?, preguntó Sara. ¿Por qué dejarnos pensar que vivías de un ingreso fijo? Porque, dije, parándome y caminando amante a la ventana. Su padre sospechaba que esto podría pasar. Quería ver cómo se comportarían si pensaban que necesitaba su ayuda versus cómo se comportarían si pensaban que tenía dinero que no podían acceder. La voz de Clara era pequeña, y fallamos la prueba espectacularmente. Diego puso su cabeza en sus manos. Entonces, el testamento que nos corta solo cubre los activos que conocíamos. El dinero que podría hasta haber sido nuestro si nos hubieras mostrado amor en lugar de codicia. Tomás se inclinó. ¿Qué pasa con el dinero oculto? ¿Regresé a lo que pasa con él? ¿Qué pasa con él? Y ahí estaba. Incluso ahora, incluso sabiendo todo lo que había sido revelado, Tomás aún pensaba en el dinero. Va a donde yo decida que vaya. Y ahora mismo estoy pensando que va a gente que me ve como más que un signo de dólar. Sara empezó a llorar más fuerte. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ser mejores. ¿Pueden? Porque ahora mismo, incluso después de aprender que su hermano sacó una póliza de seguro de vida sobre mí, la primera pregunta de su esposo fue sobre dinero. El silencio se prolongó incómodo y largo. Finalmente Diego levantó la vista. Mamá, ¿qué quieres de nosotros? Quiero que se vayan. ¿Vayan? Vayan de esta oficina. Vayan de mi vida.
Déjenme sola. ¿Todos para siempre?, susurró Sara. Consideré la pregunta. Estas personas habían planeado declararme incompetente, sacado pólizas de seguro apostando a mi muerte y manipulado cada interacción que habíamos tenido por meses. Pero aún eran mis hijos. Pregúntenme en 5 años, dije finalmente. Si pueden pasar 5 años sin contactarme sobre dinero, herencia o algo relacionado con mis activos, tal vez podamos intentarlo de nuevo. Diego se paró despacio. Y si no podemos, entonces tendrán su respuesta sobre si alguna vez me quisieron de verdad. Clara aún lloraba. Margarita, por favor, no hagas esto. No estoy haciendo nada, Clara. Todos ustedes lo hicieron. Solo estoy respondiendo hacia lo que me han mostrado sobre sus prioridades. Mientras reunían sus cosas y se preparaban para irse, Sara se volteó una vez más. Mamá, por lo que vale, te quiero. Sé que no lo crees ahora, pero sí. Sara, si me quieres, entonces pruébalo. Pruébalo no contactándome sobre dinero, no preguntando por mi testamento, no checando mis finanzas. Pruébalo dejándome sola para vivir mi vida sin tener que preguntarme si mis propios hijos están planeando en mi contra. Después de que se fueron, Jaime y yo nos sentamos en la sala de conferencias vacía. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Más ligera, dije, sorprendiéndome. Por primera vez en meses, me siento completamente libre. ¿Y la póliza de seguro? Cáncela. Estoy removiendo su interés asegurable, removiendo a ellos de mi vida. Jaime tomó notas en su archivo. ¿Qué pasa con los cargos criminales que Daniel Ríos mencionó? Pensé en eso sobre mi hijo potencialmente yéndose a la cárcel por fraude de seguro. Sobre mi hija siendo cargada como accesoria. No cargos, dije finalmente. No están en mi vida más. Eso es castigo suficiente. Pero me equivoqué en eso porque la revelación real aún venía. 3 meses después, estaba viviendo mi mejor vida. Había reservado el viaje a Irlanda que siempre quise. Me inscribí en clases de cocina italiana y empecé a voluntariar en el albergue local de animales. Mi teléfono no sonaba con checadas manipuladoras. Nadie pasaba a evaluar mi competencia y dormía mejor que en años. Fue cuando Daniel Ríos llamó con información que lo cambió todo. Señora Torres, necesito verla inmediatamente. ¡Achia! Ha habido un desarrollo. Llegó a mi casa en 1 hora, cargando una laptop y luciendo sombrío. ¿Qué es, Daniel? ¿Recuerda cómo le dije que estaba monitoreando las actividades de sus hijos? Sí. Bueno, he estado monitoreando más que solo sus finanzas. Abrió su laptop y me mostró una serie de capturas de pantalla. Estas son de los mensajes de texto de Diego y Clara de la semana pasada. Leí el primero de Clara a Diego. Ha pasado 3 meses. Tal vez es hora de intentar un enfoque diferente. Respuesta de Diego. No creo que regrese de esto. Clara, ¿y si nos equivocamos con lo del seguro? ¿Y si hay otra forma? Mi sangre se heló. ¿Otra forma de qué? Siga leyendo, dijo Daniel quedito. Los mensajes empeoraron. Habían descubierto mis clases de cocina italiana y planeaban accidentalmente encontrarse conmigo ahí. Habían averiguado sobre mi viaje a Irlanda y discutido aparecer en el aeropuerto para escenificar un reencuentro lacrimoso. Pero el mensaje final hizo que mis manos temblaran. Diego, si la manipulación emocional no funciona, podríamos tener que ser creativos. Tomás averiguó el valor neto real de mamá. Estamos hablando de suficiente dinero para resolver los problemas de todos permanentemente. Clara, ¿qué tipo de creativos? Diego, el tipo donde accidentes les pasan a gente que viaja sola. Puse la laptop abajo con manos temblorosas. ¿Están realmente planeando lastimarme? Señora Torres, creo que es hora de involucrar a la policía. Pero antes de que pudiera responder, sonó mi timbre. A través de la ventana podía ver a Sara y Tomás en mi porche. «¿Están aquí?», susurré.
Daniel inmediatamente llamó a alguien en su teléfono. «Soy Ríos. Necesitamos ese respaldo ahora». Sara sonreía cuando abrí la puerta, pero era un tipo diferente de sonrisa que había visto antes. Calculadora. Fría. «Hola, mamá. Estábamos por el barrio y pensamos pasar. Sara, les pedí que no me contactaran. No te estamos contactando sobre dinero», dijo Tomás suavemente. «Solo te extrañamos». Empujaron pasando así mi sala donde Daniel empacaba rápidamente su laptop. «¿Quién es este?», preguntó Sara, su voz aguda. «Un amigo», dije con cuidado. Tomás estudió a Daniel con interés. «Luz es familiar. ¿Nos hemos conocido?». «No lo creo», respondió Daniel, pero podía ver tensión en sus hombros. Sara caminó a mi repisa donde había puesto fotos de mis clases de cocina. «Luz es feliz, mamá. Italia te hizo bien. No he ido a Italia aún». «Ay, me refería a las clases de cocina, aunque oí que estás planeando una aventura europea bastante». La forma en que lo dijo hizo que mi piel se erizara. «¿Cómo oíste eso?», Tomás respondió antes de que Sara pudiera. «La gente habla, Margarita, especialmente cuando sus vecinas empiezan a viajar solas a países extranjeros». Había algo amenazante en su tono que nunca había oído antes. Daniel se paró. «Señora Torres, deberíamos irnos». «¿Ir a dónde?», preguntó Sara, sus ojos entrecerrándose. «Lejos de aquí», dijo Daniel bluntly. Fue cuando Tomás sonrió, y me di cuenta con claridad cristalina que el esposo de mi hija era peligroso de una forma que nunca había entendido. «De hecho», dijo Tomás, «creo que Margarita debería quedarse. Tenemos asuntos familiares que discutir». «Mamá», dijo Sara, su voz tomando una calidad suplicante que ahora sonaba completamente falsa. «Sabemos que estás enojada, pero cortarnos por completo no es justo». «Somos tus hijos, y merecemos algo», agregó Tomás. «Después de todos estos años, después de todo lo que hemos hecho por ti, merecemos seguridad». La máscara estaba completamente quitada ahora. «Seguridad», repetí. «¿Quieres decir mi muerte?». La sonrisa falsa de Sara vaciló. «Mamá, no seas dramática». ¿Estoy siendo dramática o estoy siendo realista sobre hijos que sacan pólizas de seguro de vida sobre sus madres y luego planean accidentes para mujeres que viajan solas? El silencio que siguió fue eléctrico con peligro. Luego Tomás rió. «Bueno, esto es interesante. Sabes del seguro. Sé de todo. ¿Lo sabes?». Sara dio un paso más cerca de mí. «Porque lo que no pareces entender, mamá, es que ya no estamos pidiendo. Estamos diciendo». Fue cuando oí las sirenas a lo lejos. Daniel sonrió. «De hecho, la señora Torres no les está diciendo nada, pero sí está presentando cargos». Mientras los autos de policía entraban a mi cochera, la expresión de Tomás pasó de confiada a furiosa. «¿Llamaste a la policía?». «Los llamé hace 3 meses», dije calmada. Cuando descubrí el fraude de seguro, la conspiración para declararme incompetente y los planes para ingeniar mi muerte accidental, Sara agarró mi brazo. «Mamá, no puedes hacernos esto. Somos familia». Miré a los ojos de mi hija y vi a una extraña. «No, Sara. La familia no planea asesinatos por dinero». Mientras los oficiales de policía entraban a mi casa, sentí algo que no había experimentado en años. Libertad completa y total de la gente que había estado envenenando lentamente mi vida con su codicia. Daniel le dio a los oficiales un archo. «Eso de te obliqué», evidencia mientras veía a mis hijos y sus esposos siendo leídos sus derechos. «Señora Torres», dijo el detective principal, «es muy afortunada de que su esposo fuera lo suficientemente inteligente para protegerla». Sí, estuve de acuerdo, mirando alrededor de mi casa que finalmente se sentía segura de nuevo. Roberto siempre estuvo 3 pasos adelante de todos. 6 meses después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de Diego,
Enviado desde prisión. Mamá, lo siento por todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Miré el mensaje por un largo tiempo. Luego lo borré sin responder. Algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden reconstruirse. Pero a veces así es exactamente como debería ser. Mientras sellaba la postal a mi vecina Elena describiendo la belleza de Irlanda y mis planes para ver Escocia después, me di cuenta de que perder a mis hijos había sido la experiencia más liberadora de mi vida, porque por primera vez en años era libre de ser yo misma sin preocuparme por quién estaba planeando en mi contra. Y eso decidí que valía más que cualquier herencia. Gracias por escuchar. Toracha. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.